Tenemos algunos fragmentos de la presidenta contando algunas cosas que ocurrieron en la cumbre de la CELAC allá en Europa. Vamos a verlo. El discurso de la presidenta. Hoy tiene lugar en Europa, en Bruselas, una reunión entre la Unión Europea y la CELAC. Allí, nuestro canciller reclamó una vez más el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que instan al diálogo entre ambos países sobre la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Fue respondido en forma airada por el primer ministro inglés, luego de que ya había hecho uso de la palabra. Pidió nuevamente la palabra para contestarle, algo bastante inusual, por cierto, en los foros internacionales, y en forma muy airada, casi maleducadamente, le contestó o lo increpó a nuestro ministro, a nuestro canciller, que solamente había pedido que se respetara lo que establecen las Naciones Unidas. En diarioregistrado.com, al disertar en la segunda sesión plenaria de la jornada, Timerman subrayó que el gobierno argentino espera que los países de la Unión Europea renueven el llamado al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Lamentablemente, el colonialismo de ayer aún persiste, manteniendo hoy la lógica de la apropiación de los recursos naturales. En el transcurso de los últimos meses, el Atlántico Sur ha sido testigo de actividades de exploración hidrocarburífera en proximidades de las Islas Malvinas, agregó. Con respecto a la intervención del canciller argentino, quiero hacer una intervención y que conste en actas, dijo el premier británico al pedir de nuevo la palabra tras la oratoria de Timerman, y afirmó erróneamente que las Falklands tienen derecho de autodeterminación. Rechazo las amenazantes palabras del canciller argentino, sostuvo Cameron. Timerman destacó que hubiera sido una buena oportunidad para comenzar un diálogo, pero Cameron prefirió mostrarse enojado, alterado y vehemente. Si no, ¿para qué existe el diálogo entre la CELAC y la Unión Europea si solo vamos a hablar de las coincidencias y no de las diferencias? Pues ya sabemos, parece que algunas resoluciones tienen más fuerzas cuando obligan a los débiles, y algunas resoluciones tienen mucha menos fuerza cuando obligan a los poderosos. Qué mentiroso, Cameron, ¿no? Qué feo andar mintiendo a mí. Te ve todo el mundo. ¿Qué decís, Muca? No, pensaba que hay mucha gente que mira que puede llegar a mirar, digo, no soy quien para decir cómo mira la gente las cosas, pero que puede llegar a mirar esto en términos de, sabemos que eso es así en el mundo. Tenemos fuerza como país para interponernos, para utilizar una retórica que desafíe ese ser como es del mundo. Y yo creo que hay cosas que tienen un valor extraordinario, con cierta independencia de la operatividad inmediata de lo que se dice. Obviamente de ese cruce de Timerman con Cameron no va a salir un cumplimiento por parte del Reino Unido de sus obligaciones convencionales con la ONU. Pero hay una escenificación del poder colonial, una puesta en valor de una reivindicación nacional que me parece que es mucho más importante que cualquier cálculo de consecuencias inmediatas. Me parece que yo creo que también la Argentina, al haber recuperado la reivindicación plena y seria, tal como la Constitución Nacional lo dice, del reclamo sobre Malvinas, ha aportado también a la construcción de una idea, de una automirada como argentinos, que me parece que es parte de lo que se ha construido, de lo que se ha crecido en estos años, ¿no? Bueno, en estos años, en estos gobiernos se ha trabajado muchísimo sobre lo que no se puede. Digo, lo que entendíamos como lo que no se puede, ¿no, caballero? Uy, totalmente. Yo escuchaba el discurso de la presidenta y me parece que habla de cosas, a ver, por un lado muy trascendentes, pero también creo que Cristina como estadista, ¿no? Como estadista, plantea un escenario, hoy cuando hablaba de soberanía, por ejemplo, ¿no? Que es imposible a veces dialogar con sectores de la oposición. O sea, cuando ella explicaba Malvinas, cuando explicaba Resolución ONU, cuando explicaba también Fallo Griesa,
y cuando explicaba por qué no había que pagarle a los fondos buitre y rescataba el concepto de la soberanía, digo, se pone en un nivel de diálogo que a mí lo que me angustia, sobre todo para aquellos que no comulgan con el gobierno, o por lo menos con las políticas generales del gobierno, es que no encuentran en la oposición tipos que puedan entender el mismo concepto de soberanía. Y la soberanía, digo, para cualquiera de los que nos está viendo, digo, para cualquier argentino, implica cosas muy concretas. Si las Malvinas son argentinas, habrá que recuperarlas, si es por la vía del diálogo, mucho mejor. Si el acuerdo con los fondos buitres y el pago que proponen algunos lesiona el interés económico nacional, no hay que hacerlo. Digo, esto excede, para mí, digamos, el esquema kirchnerismo-antikirchnerismo. Esto, por ejemplo, tendría que ser rescatado por alguien de la oposición diciendo, bueno, es correcto lo que se hizo en este punto, claro, yo tengo alternativas de otro tipo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hay...? ¿Por qué la soberanía no está entre los temas de la oposición? No aparece. Porque después dice que el kirchnerismo le roba las banderas, ¿viste? No, lo que pasa es que si alguien hace, como de hecho se hizo, porque hubo presencia opositora en distintos eventos de gestión sobre el tema de Malvinas, pero el temor es lo que te hacen después los medios de comunicación. Ellos que dicen que son tan, ahora están diciendo que son tan independientes del Círculo Rojo y los medios de comunicación, no se animan a profundizar por los mismos motivos que Gil Lavedra participó en la discusión del Código Procesal Penal y lo dejaron, claro, lo dejaron sin el banquito, como diría Bonavena. O sea, no, claro, le dan ni la más mínima compasión por el prestigio de una persona que dijo, voy a colaborar en esto porque esto vale la pena hacerlo, como argentino, como hombre del Estado de Derecho. Ni el Estado de Derecho, ni la soberanía, ninguna de las cuestiones cruciales del país es respetada a la hora de calificar mediáticamente la conducta de la oposición. Y les tienen miedo. El problema no es lo que hacen los medios de comunicación. El problema no son los medios, sino los que le tienen miedo a los medios. Está bueno, ¿no? Yo sé que pensaba en... ¿Vos terminaste, Roberto? Sí. No, pensaba en cómo el tema Malvinas era un hueso duro para hincarle el diente, del mismo modo que era un hueso duro cuando la presidenta dijo no ahora con el tema de los buitres y la crisis tan visible en Europa, sino en aquella reunión del G20 cuando habló del anarcocapitalismo, hace ya unos años, que no era tan de sentido común. Y digo que lo de Malvinas era un hueso duro porque era meterse casi... Todavía en la discusión quedabas medio como con la cara pintada, porque estaba todo muy mezclado Malvinas con la dictadura aún, y tampoco era gratis meterse con Palestina. Y en los foros internacionales pedirle al mundo y al Estado de Israel, que no estaba el Papa Francisco haciendo estos gestos que ha tenido. O sea, lo hizo Cristina en momentos donde no salías limpito de esa discusión. La verdad es que quedabas como muy manchado. Y sin embargo, me parece que Argentina, olvidémonos de la presidenta, ha podido instalar esos tres temas en el mundo. Y estamos hablando de Malvinas, por un lado, por una cuestión de los argentinos, por un sentimiento y por una cuestión política y que todos reivindicamos, pero también de esta idea de poder en el mundo separar la guerra, específicamente el momento de la guerra con Gran Bretaña y esa locura de Galtieri, de la reivindicación histórica, que eso ha sido un proceso muy costoso y que la Argentina lo logró, y permite también que entre en discusiones como Gibraltar y otras tantas cosas más. Eso entra de la mano de Palestina también, que era una discusión que no estaba en el mundo y la Argentina la pudo instalar. Y con el tema aquel del anarcocapitalismo y hoy los buitres, me parece que son tres discusiones que el mundo está atravesando y por cuestiones específicas domésticas que se llevaron a foros internacionales y me parece que es una ganancia fuerte para el mundo eso, no solamente para la Argentina. Tengo que hacer un corte. Con respecto a la oposición. Chiquito. Cortito. Gracias. Porque no es que Cristina Fernández de Kirchner el 11 de diciembre se va a la casa, digamos, agarra la bandera argentina, la envuelve y se la lleva. La bandera queda. Claro. Entonces yo te decía el tema de que me preocupa que la oposición no adopte ciertas cuestiones básicas que tienen que ver no con la convivencia política, con la defensa de la soberanía nacional. Eso es preocupante. Y por otro lado, el tema Museo Malvinas, vayan a verlo, es impresionante. Estuve el otro día, desde que llegás, que te atiende alguien, te dice, te orienta, que eres una guía. Y el recorrido, el relato interno que tiene el museo es maravilloso, porque Malvinas es mucho más que la guerra, eso está muy bien logrado, muy bien logrado. Y aparte la tecnología, tiene unas campanas que vienen del techo, donde vos estás a un costado y no escuchas nada, te pones abajo de la campana y estás como adentro de un cine, viste, con Saurán, impresionante. Y el bar lo maneja uno de los mejores cocineros de la Argentina, Javier Urondi. Es verdad. Bueno, y el amigo Jorge Gil ahí, que le mandamos un abrazo. Y Gran trabajo. Jorge Gil, que donde está él hay cariño, o sea que uno va a un lugar donde pasan esas cosas. No se lo pierdan porque es gratis, es buenísimo, es realmente impresionante. La verdad que sí. Voy a hacer un corte y les recuerdo que mañana 678 sale a las 10:30 de la noche después de la Copa América. No se lo pierdan.
Ya venimos. Demasiado